Dios bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente en contacto. Esperemos que los hermanos se puedan unir dentro de un rato, pero vamos a seguir hablando del libro de Efesios. Cris, podés orar, pedir al Señor que nos guíe toda la palabra que esta tarde compartamos, que pueda llegar a las vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y queremos exaltar tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, queremos que tu palabra fluya en nuestras mentes, en nuestros corazones y que quede grabada en ellos, Señor. Señor, te damos gracias por este momento, por tu presencia, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar unidos, aprendiendo más y más de tu palabra, Señor. Que esto llegue a muchos corazones y a muchas mentes, Señor, para que puedan entender lo grande y lo poderoso y lo real que tú eres, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias, bendice a cada hermano y a cada amigo, Señor, que pueda recibir este precioso mensaje de Efesios, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, Cris, vamos a ver que estuvimos aprendiendo, estuvimos compartiendo ahí, meditando un poco en la palabra del libro de Efesios, el jueves anterior, donde hablamos del versículo 8 hasta el 14. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante también que tiene que ver con ese andar en Cristo y con lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de la fe, nos habla también de los problemas que enfrentan los cristianos y que los cristianos somos gente diferente, opuesta a la gente del mundo, o sea, de aquellos que no conocen a Cristo, que no son creyentes, que llevan una vida desordenada, que ignoran a Dios. Entonces, muestra cómo el reaccionar de la persona tiene que ser diferente cuando nosotros conocemos a Cristo. En todo esto, el apóstol Pablo nos habla de un andar, que la vida cristiana es un andar, donde nosotros caminamos hacia una meta y nos movemos cada día hacia esa meta. Distintos al andar de aquel que no conoce al Señor, que no tiene en cuenta la palabra y que va muchas veces en contra de Dios, porque Él dice que el que no conoce al Señor y el que no honra a Dios se convierte en enemigo de Dios. Por lo tanto, Él hace una gran distinción entre la persona que conoce a Cristo, el creyente, y el que no lo conoce. Y nos plantea ese andar cristiano, de andar, dice, como sabios, andar aprovechando bien el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios y siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar esta tarde? A partir del versículo 15, ¿verdad? Que dice, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y voy a leer hasta ahí, porque las hermanas no han entrado y tenían esa parte para comenzar hablando, ¿verdad? De cómo andar, de cómo es ese andar cristiano, esa vida cristiana que va hacia la meta y que tenemos que ser sabios para enfrentarla, para vivirla, para ver el resultado bueno de seguir a Cristo. Okay. Y nos da unas pautas ahí. Ahí tú tenés algo para compartir, Cris, de lo que nos está hablando aquí en el versículo 15. Sí. Dice, el andar en la luz significa el andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ya que esta luz nos fue dada, ya que esta luz nos fue dada, debemos de andar con diligencia, con cuidado,
sabiamente, no como necios, aprovechando bien el tiempo. Hay dos antiguas palabras griegas utilizadas para tiempo. Una tiene la idea de día tras día, otra hora tras hora. La otra tiene la idea de una posición definida del tiempo, un tiempo donde algo debe ocurrir. Es diferente entre el tiempo y el tiempo. Aquí la idea es de que el tiempo es una temporada definida, de oportunidad para el cristiano, el cual debe de redimir. Esta palabra se reduce en Gálatas 6:10. Pablo nos dice que capturemos la oportunidad para la gloria de Jesús. No es hacer más con el tiempo, sino hacerlo más del tiempo. Porque los días son malos. Esta es la razón por la cual es tan importante andar sabiamente. Jesús habló de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Mateo 24:11 al 12 dice, seguramente estamos en estos tiempos, porque los días son malos. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, esto es lo que es la verdadera sabiduría. Es el contraste de ser insensato. Nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor viene de un buen conocimiento de su palabra. Hasta ahí, porque después viene el 18. Sí. Mira, está hablando, ¿verdad? Está hablando de ser sabios, de ser dirigentes, de andar con cuidado, ¿no? Con cuidado. Y hace un contraste entre el sabio y el necio, porque dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Entonces, hoy mirando algunos textos de la Biblia, ¿verdad? De que lo que es ser sabio. Dice allí en Proverbios, en el capítulo 3, versículo 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces, va bien marcada la diferencia. Ya Salomón hablaba allí de un hombre sabio. El Señor hablaba, ¿verdad? De cómo el sabio edifica su casa sobre la roca que es Cristo, mientras que el necio sobre la arena, sobre lo inseguro, ¿verdad? Lo inseguro. Y mirando lo que pasa en el mundo en este momento, ¿no? Ahí en Centroamérica, donde hay tantos huracanes en este momento, nosotros vemos la inestabilidad de lo que es cuando la tormenta avanza, cuando el mar se viene e inunda las ciudades, y a consecuencia de ese huracán tan fuerte. Yo digo, ahí muestra la firmeza, la estabilidad de las casas, como la corriente los lleva, los árboles se caen, impresionante. Y yo digo, una buena lección para nosotros pensar si estamos firmes en Cristo. ¿Cómo es estar firmes en Cristo? Es aquel que mira su vida y trata de vivir con sabiduría, con la sabiduría espiritual, con la sabiduría de Dios. Allí también el capítulo 10 del libro de Proverbios. Proverbios tiene tantas cosas enseñantes. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Versículo 8 dice así, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces, nosotros vemos en la Biblia una gran distinción entre tener la sabiduría que nos da Dios y el que no acepta la sabiduría de Dios, el que vive a su manera, es una persona necia, no le entra ese conocimiento, le ofende muchas veces el tener que enfrentarse a la realidad de los mandamientos de Dios. Entonces vemos todas esas cosas reflejadas en la palabra de Dios. El versículo 14 dice así, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio
es calamidad cercana. Entonces, yo creo que Pablo nos está exhortando a vivir a ese andar en sabiduría, ese andar en Cristo, requiere de una diligencia, requiere de que nosotros estudiemos la palabra y sepamos discernir lo que agrada a Dios y lo que nos hace sabio y lo que desagrada a Dios y nos hace necios. Porque no podemos entender esas cosas a no ser por lo que Dios nos guía, ¿verdad? Entonces, hay una marcada diferencia entre el andar de un cristiano y uno que anda en la luz y un necio que anda en las tinieblas, que desconoce la obra de Dios, no porque no lo sepa, lo desconoce porque tiene ese deseo de desconocer, de andar a su manera y de no participar de las cosas espirituales, sino de las obras, como él decía allí en versículo 11 anteriormente, decía, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendelas, ¿no? Entonces, cuando vemos todo eso ahí, nosotros podemos entender por qué el apóstol Pablo, primero, él muestra lo negativo y después muestra lo positivo, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, ¿verdad? Hablando de esa sabiduría espiritual. El resultado del sabio es bueno, mientras que para los necios, ellos siempre van a cosechar lo peor. Van a cosechar lo peor. Y hablo de necio no en términos de desprecio, sino, claro. Sino de que no quiere vivir a la manera que Dios quiere. Porque tienen la mente cerrada. Entenebrecida, ¿verdad? Entenebrecida. Y además dice, vive como si Dios no existiera y como que Dios no le va a pedir cuentas, pero si somos hijos de Dios, Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta. Dice, el necio cierra los ojos a la evidencia, a lo que es evidente, ignora que todos dependemos de Dios. Ignora todo eso. Allí en Romanos, en el libro de Romanos también nos habla, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 21, dice así, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, digo, como cuando nosotros pensamos en la palabra del Señor, todo tiene un tiempo. Y Dios le da el tiempo a cada uno para que se acerque a Él y que viva una vida agradable a Dios y que tenga frutos agradables a Dios. Entonces, cuando miramos todo eso, vemos que el necio vive en su propia necedad, en su propia manera de pensar. Vive el presente y no le importa el futuro. Mientras que el cristiano, ¿qué hace? Vive el presente, pero confiado que en el futuro tenemos la vida eterna, que hay un resultado de vivir sabiamente. Hay un resultado que nosotros no queremos ignorar y del cual queremos tener el beneficio que Dios nos ofrece en su palabra. Bien, no sé si querés seguir. Sí, no sé si querés leer el 18, dice, sí. No os embraguéis con vino, el cual hay disolución, ante bien sean llenos del Espíritu. Y dice así, en contraste con la conducta del mundo, el beber, embriagarse con vino, debemos ser llenos del Espíritu. La gramática de Pablo dice claramente, sé constantemente llenos con el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo no es un evento único, cual vivimos el resto de nuestras vidas. Es el ser lleno constantemente, pidiendo el ser lleno y recibiéndolo por fe. Mucha debilidad, derrota y aletargamiento de nuestras vidas espirituales puede ser atribuido al hecho de que no estamos siendo constantemente llenos con el Espíritu Santo.
en lo cual hay disolución. Esto significa que la borrachera es una pérdida, borrachera es una pérdida de recursos, los cuales deben ser sometidos a Jesús. No debemos pensar que únicamente el estado de caer de borracho califica como pecado. El tener un daño el cual cualquier manera por la bebida es pecado. Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de ebriedad. El alcohol es un depresivo, suelta a las personas porque las oprime sin autocontrol, su sabiduría, su balance y juicio. El Espíritu Santo tiene el efecto opuesto. Él es un estimulante. Él mueve cada aspecto de nuestro ser para una mejor y más perfecta actuación. Bien. Ahora, ahí, entonces, nosotros vamos a... dice todo el sí. Versículo 18, ¿no? Sí, sí. Digo, la embriaguez, lo que hace el alcohol, sí, que trae de estado depresivo, que la gente queda mal. En vez cuando sos lleno del Espíritu Santo, ya sos otra persona. Bien. Entonces, cuando leemos esto, ¿es posible vivir una vida de acuerdo a como Dios nos pide, nos aconseja, ¿verdad? Es posible vivir una vida con Cristo, digo, porque Dios cuando nos pide algo, Él suple en abundancia los recursos para que nosotros podamos realizar eso. Él suple los recursos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos, si perdemos de vista lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, entonces ahí nuestra vida cristiana deja de deleitarse en las cosas de Dios y se hace muy difícil, se hace una carga muy difícil de soportar cuando nosotros no tomamos las armas que Dios nos da para vivir una vida, para ese andar en Cristo, para ese caminar en la vida cristiana. Digo, estamos hablando a los cristianos, ¿verdad? Estamos hablando del consejo a aquellas personas que realmente quieren la dependencia con Dios. Entonces, ¿es posible vivir una vida a la manera de Dios, haciendo la voluntad de Dios? Sí, porque Él nos provee los medios, y en este caso, el Espíritu Santo. Nos provee el Espíritu Santo para, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Entonces, allí nosotros vemos todo lo que Él nos enseña de andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo y como tú leías ahí, como tú explicabas ahí, que hay un contraste entre ser embriagado con vino y ser embriagado con el Espíritu Santo. Toma eso negativo para aplicar lo positivo. O sea, el borracho hace las cosas inconscientemente porque se deja dominar por el vino. Cualquier tipo de bebida alcohólica es embriagante, cualquier tipo. Y la persona, el cristiano sobre todo, que no toma en cuenta esta prohibición, puede caer en eso, ¿verdad? Porque muchas veces el cristiano toma aquella parte donde dice que sí, porque la Biblia me habla de diferentes tipos de vino que se usaron, que el vino se usaba en la fiesta y todo. Pero acá dice, no llegues al punto de que eso domine tu mente, domine tu cuerpo, y tú ya no sepas para qué lado vas a agarrar, porque el borracho se tambalea, el borracho hace cosas que a la larga es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo primero que te dicen que Jesús tomaba vino. Sí, bueno, pero ¿qué vino tomaba Jesús? Ahora no van a decir que Jesús estaba borracho. Claro. No, entonces yo digo, hay cosas como nos dice Romanos, ¿verdad? Romanos nos dice que todas las cosas me están permitidas, pero no todas me convienen. Y si yo sé que esto
a la larga lleva consecuencias el embriagarse con una bebida alcohólica. Entonces, ¿por qué voy a permitir eso en mi vida si yo tengo la capacidad de rechazar y de pesar en la balanza? Si esto no agrada a Dios, entonces, ¿por qué yo lo voy a hacer? Porque a veces decimos, somos tan cristianos, tan obedientes a Dios, pero después hacemos cosas que a la larga van a perjudicarnos en nuestra armonía con Dios, en nuestra comunión con Dios, en lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y hoy día la iglesia tiene que pensar en esto. ¿Vale la pena a seguir los placeres de la carne, los placeres del mundo, cuando estamos a la altura de la venida de Cristo y nos podemos quedar por no llevar una vida de santidad? Porque esto me aleja de la realidad, porque no tengo en cuenta los mandamientos, porque no tengo en cuenta la palabra y la exhortación que se nos hace de no llegar a ese punto, ¿verdad? De que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien ser lleno del Espíritu, porque eso pasajero te puede llevar a la derrota. Eso pasajero te puede llevar a perder la vida eterna. Eso que hoy te da placer. Hoy estaba leyendo algunos versículos ahí, porque hay mucho en Proverbios, ¿verdad? Donde el Señor nos está hablando de que en el vino, el vino es alborotador. Y todas esas cosas pueden llevar a las discusiones, a la pérdida de la paz en el hogar, a las cosas que hoy, después protestamos, después nos quejamos, pero hacemos las cosas. Vamos a analizar eso conforme a la palabra de Dios, y no conforme a lo que el pastor está diciendo, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra, claro. Entonces, no vamos a irnos a otro camino. Cuando yo no tomo en serio la palabra de Dios, la tomo livianamente, entonces yo estoy contrariando los mandamientos de Dios, contrariando lo que fue escrito para nuestra edificación. Edificación, claro. Entonces, todo eso, ¿verdad? Toda cosa dice, nos manda, el apóstol Pablo nos aconseja ir con sabiduría. Y en esto tiene que haber sabiduría. La llenura tiene que ser no de alcohol, no de vino, sino del Espíritu Santo. Entonces, yo puedo vivir una vida cristiana victoriosa cuando mi vida se somete al Espíritu Santo, cuando mi andar agrada al Espíritu Santo, cuando yo me dejo gobernar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para dirigirnos, vino para aconsejarnos, para darnos sabiduría. El Espíritu Santo vino también para que nosotros llevemos una vida victoriosa, una vida de gozo, de alegría y una vida sometida a Dios. Y va a seguir, ¿verdad? Va a seguir el consejo allí. Y nos va diciendo cómo una persona llena del Espíritu Santo, cómo vive. Versículo 19. ¿Qué tenés vos en el 19? El 19 es, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice así, hablando entre vosotros con salmos, estamos llenos con el Espíritu, tendremos un deseo para adorar a Dios y para animar a otros en su adoración a Dios. La conexión con el ser lleno con el Espíritu y la alabanza es significante. Aquellos que están llenos con el Espíritu alabarán de manera natural, y la alabanza es una forma de hacer ver que estamos llenos del Espíritu. Salmos con himnos, esta variedad sugiere que Dios se deleita en adoración creativa y espontánea. El lugar más importante para nosotros de tener una melodía para el Señor en nuestros corazones. Muchos que no pueden cantar bien tienen las más hermosas melodías en sus corazones, dando siempre gracias. Aquel que está lleno con el Espíritu también estará lleno de acciones de gracia. Un corazón que siempre hace reclamos
no va de la mano con el Espíritu Santo. Este es el 19. Bien. Entonces, cuando vemos allí lo que dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, ahí vemos una persona llena del Espíritu Santo, una persona que tiene siempre presente la gracia de Dios sobre él, tiene motivos para alabar a Dios, tiene motivos para cantar himnos a Dios, tiene motivo para estar siempre con su corazón agradecido. Digo, hoy día nosotros vemos tanta queja, que de repente estamos nosotros en el mismo sentir y nos estamos dejando llevar por las quejas y por la ingratitud. Yo digo, no, hay personas que no tienen un pensamiento positivo, porque siempre está pensando en lo malo, siempre está pensando, porque fulanito me dijo esto, pero ¿qué te dijo Dios? Pero ni siquiera abren la Biblia para leer la palabra de Dios. Entonces su mente está llena de quejas, su mente está llena de desconformidad. Cuando nosotros vemos las quejas, cuando vemos la falta de gratitud por lo que tenemos, porque si nos levantáramos de mañana y miráramos al cielo y diéramos gracias a Dios por todo lo que tenemos, por un día más de vida, habría 1000 motivos para agradecer y menos para quejarnos. Entonces, cuando una persona está así, no me diga que está lleno del Espíritu Santo. No me diga que me estoy quejando por todo, no estoy valorando lo que yo tengo, entonces no hay en mi corazón un motivo de gratitud al Padre, al Creador, al Señor. Hoy hablaba con un muchacho en la puerta que me dice que el árbol que yo tenía en el frente de la iglesia era muy firme y tenía mucha energía. Y yo le dije, mira, mi energía viene del Señor. Y ese árbol, yo no creo ni en la energía de la tierra, ni en la energía de los árboles, ni en la energía de fulanito, ni menganito. Yo creo en la energía que viene del cielo, que viene directamente del Creador. Sí. Ese es el que me da energía, es el que me sustenta, el que me levanta, el que me hace caminar, por quien respiro. Y entonces, a veces nosotros nos dejamos llevar por esas fábulas, ¿verdad? Por esa superstición. Y no tenemos un motivo para agradar a Dios, porque no estamos exaltando al Creador, estamos exaltando una cosa, algo creado por Dios, un árbol, una planta, o lo que sea, pero no estamos agradeciendo a Dios. Entonces, vemos la ingratitud en la persona, vemos la queja, y el Señor, a través de su palabra, el apóstol Pablo acá nos dice, hablando entre vosotros, hablando entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor con nuestros corazones, algo que salga de adentro, porque la persona deja ver lo que hay adentro cuando comienza a hablar. Y no vemos al Señor en eso cuando vemos tanta duda, tanta desconformidad, tanta queja, y no valoramos lo que tenemos en el Señor. Fuimos salvos por gracia, vivimos por gracia, somos libres del pecado por la sangre de Cristo. Jesús pagó un alto precio por nosotros. Hay un motivo mucho, mucho mayor para dar gracias que el quejarnos. Y la seguridad que nosotros obedecemos la palabra y que nos vamos con Él, que tenemos la vida eterna, no sufrimiento, no amargura, no más quejas. Esa es la esperanza que uno tiene como cristiano. Sí, la esperanza del creyente. Yo digo, sí. Señor, cuántas cosas tú nos das y qué contraste hay entre lo negativo y lo que nosotros tenemos, entre vivir en el Espíritu y ser un necio, vivir en sabiduría o vivir en la necedad, a aplicar la palabra y llenarnos de ella, llenarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en el creyente desde el momento que nos entregamos a Cristo, nos convertimos, pero no todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo, no todos, porque no damos lugar a que el Espíritu Santo nos controle, nos domine, nos lleve por el camino que tiene que ser.
Entonces, nosotros vamos tambaleando y vamos a medio andar. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar. Pero Él quiere ir con nosotros y Él quiere estar en nosotros y vivir con nosotros, pero nosotros no le permitimos. Entonces, una persona controlada por el Espíritu reacciona de otra manera, de otra manera. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo, hay una posibilidad de una vida diferente cuando nosotros aplicamos esto y cuando reconocemos nuestra necesidad del Espíritu Santo. Entonces, nos llenamos del Espíritu Santo y vivimos una vida que agrada a Dios. O vivimos una vida, sí, cristianos, sí, pero a medias. Porque todo lo que nosotros hacemos entre medio no deja el Espíritu Santo obrar. Porque no queremos el consejo, no queremos que nos corrijan, no queremos caminar a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Nos creemos sabios, somos necios, como dice, diciendo, creyendo ser sabios, se volvieron necios por su corazón entenebrecido, dice la palabra. Entonces, buscar esa llenura y buscar esa comunión con el Espíritu Santo y venir a Él cada día y decirle, te necesito, Señor, quiero vivir a tu manera, quiero tu llenura, quiero tu unción, quiero tu gracia. Y Él lo va a hacer. Es eso que Él quiere, el permiso para orar. No sé si tenés algo más ahí, Cris. Sí. Y acá terminaba cuando dice, cada hora, si cada momento ha traído favor sobre sus alas, mira hacia abajo y da gracias, ya que eres salvo del infierno. Mira a la derecha y da gracias, pues tienes ricas bendiciones. Mira a la izquierda y da gracias, pues sé que te escuda de males mortales. Mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo creo que Así que uno nos queda tiene que mucho por mirar decir. tanto a la derecha y dar gracias, a la izquierda dar gracias, abajo dar gracias y arriba dar gracias por el cielo que nos espera, ¿verdad? Sí, sí. Porque Él lo prometió que se iba, pero iba a ser morada para todos nosotros. Amén, Y amén. esa es la promesa, la esperanza que tenemos. Sí, sí. Que esto no termina acá. Y que tenemos todas las herramientas para vivir así, para ser así, ¿no? Sí, hay gente que dice, ay, esto termina acá. No, no termina acá. No, no termina. Porque que sería horrible decir, bueno, te vas allá a la fosa y ya se termina acabó todo. Se acabó no es así. Y no es así como, te voy a poner un ejemplo bien tonto. Anoche maté un mosquito, me estaba zumbando, me levanté para matar el mosquito y quedó nada en la pared, ¿verdad? Quedó una mancha en la pared porque manché la pared porque lo apreté al mosquito y desapareció todo. Y ni siquiera quedó el mosquito, nada del mosquito, ¿verdad? Se deshizo completamente. Y yo dije, cuando nosotros pensamos en una vida, pensamos en una vida con Cristo, es muy diferente, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo sí va a la tierra, pero nuestro espíritu se va con el Señor. Entonces, no somos, como dice la palabra, no somos de los que no tienen esperanza. No somos. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios poderoso que nos dio todo, nos dio su Hijo por amor a nosotros, que nos da con Él todas las cosas y un Dios que prepara morada para nosotros para la eternidad. ¿Sí? Yo dije, ¿cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no engrandecer a Dios? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no rendirse a Él y esperar todas esas bendiciones que Él tiene preparadas de antemano para nosotros? Así que yo creo que el libro de Efesios nos enseña cómo caminar como hijos de luz y nos advierte cómo es el andar de aquellos que viven en tinieblas y que no quieren seguir al Señor, que lo ignoran o que no lo quieren conocer. De ahí que yo tomo ese versículo anterior que decía, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí. Entonces, que el que nos escucha, que el que escucha la palabra despierte y que viva una vida que agrade a Dios, que salga de ese letargo y que busque la luz de Cristo, porque en Cristo Él es la luz del mundo.
Y el que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, vamos a tener la mente más amplia, vamos a tener el conocimiento adecuado y vamos a vivir como Dios le agrada. Yo creo que está muy clara la palabra. Exacto, sí, clarísimo. Creo que está muy clara la palabra. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa ser controlado por el Espíritu Santo. Que nos dejemos guiar por Él y que Él controla nuestra vida y Él nos va a llevar al camino que tiene que ser. Vamos a orar, Cris. Sí. Vamos a orar en esta tarde y vamos a agradecer al Señor, ¿verdad? Por el privilegio de conocerlo, por el privilegio de tener el Espíritu Santo y por el privilegio de tener la palabra que nosotros en este país la podemos leer con libertad. Y podemos hablar sí, claramente que somos cristianos. Yo te mandé un video que me mandó María del Carmen, ¿no? Sí, de tarde. Sí. Qué horrible lo que está pasando en Camerún. Que no sé cuántas iglesias han quemado, han desaparecido, han robado, capturado gente, están pasando horrible. Yo digo, qué mal agradecidos que somos los uruguayos. Porque realmente este país es una bendición. Bendecido por Dios, porque realmente es una bendición, sí. No tenemos huracanes. Yo le digo a mi hija siempre, es un privilegio bendecir a nuestro país, bendecir nuestra tierra, bendecir la generosidad, cuando en otros lados hacen tantos dramas para recibir un extranjero, o el Uruguay le abre las puertas. Tenemos que ser conscientes de esto. Dios es bueno y Dios nos ha bendecido y nosotros no podemos permitir que vengan a faltar el respeto a la tierra que Dios nos ha dado. Es una tierra de bendición que recibe el extranjero, que le da lugar, que le da trabajo y que esas personas puedan agradecer, porque muchas veces nosotros vemos la injusticia y después nos quejamos. Entonces, ver que Dios tiene un propósito con todo y nos ha regalado el mejor lugar de la tierra porque es nuestro país. Bendecimos en esta tarde. Padre, te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos el nombre poderoso de Jesucristo, bendecimos la presencia del Espíritu Santo, esa persona amada que está con nosotros para guiarnos, para nuestro andar de cada día. Agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva y poderosa y es una espada de doble filo, Señor, que nos penetra lo más profundo de nuestros corazones y nos hace vivir esa realidad cristiana. Yo te agradezco, Señor, por mi tierra, por nuestra tierra, por Uruguay, Señor, este país bendito que tú nos regalaste, Señor. Gracias. Bendecimos nuestra tierra, bendecimos las autoridades, bendecimos, Señor, la salud de los uruguayos en este tiempo, Señor. Bendecimos al que esté en el lecho de enfermedad, orando por su sanidad y orando y creyendo que este virus, que esta plaga y que toda enfermedad y toda maldición de enfermedades se va fuera de nuestro país en el nombre de Jesús. Oh Señor, ordena estos tiempos, ordena estas cosas, Señor, porque sabemos que tú tienes poder y autoridad para limpiar nuestra tierra, para perdonar nuestros pecados y para llevarnos a una vida victoriosa en el Espíritu Santo. Señor, corrígenos, enséñanos, capacítanos, guíanos, Señor, porque queremos ser verdaderos hijos tuyos, Señor, vivir en santidad, hacer tu voluntad, hacer lo que a ti te agrada, Señor, y poder honrarte por la eternidad. Bendice la iglesia, levanta la iglesia, Señor, levanta a los hermanos, rompe cadenas, rompe ataduras, yugos que está impidiendo que vean tu gloria, Señor. Echa por tierra los planes del enemigo, Señor, y déjanos ver los cielos abiertos, Señor. En Uruguay, que venga ese avivamiento, que venga ese tiempo de
de bendición, el derramar de tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Que veamos los milagros, los prodigios, las maravillas, que Señor, para aquellos que hoy creemos en ti, Señor, y proclamamos tu nombre, Señor. Que nuestro Uruguay es tierra bendecida, que nuestras autoridades son sabias porque son guiadas por ti, Señor. Bendecimos el personal de la salud, Señor, que está luchando por aquellos que están enfermos, que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor. Oramos, Señor, por los que están cautivos, Señor, al vicio, al mundo, al pecado, a las tinieblas, que se rompan esos yugos, Señor, y que tengan necesidad de ti en sus corazones. Oramos para que tú guardes los niños, Señor, en este tiempo, que guarde, Señor, a todo joven, Señor, que guarde las autoridades civiles, militares, que tú los guardes, Señor. Que tú guardes la economía de Uruguay, Señor, y le des sabiduría a los ministros, a los que tengan la responsabilidad de guiar al país, Señor, en el nombre de Jesús. Aún oramos por aquellos que están cegados sus mentes, para que se rompa todo yugo, toda venda mágica y te conozcan a ti, el único Dios verdadero que tiene poder para dar una vida nueva. Señor, oramos en esta tarde por todos nuestros familiares, para que tú toques sus corazones, para que los acerques a ti, Señor, para que sean salvos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por una iglesia unida en Uruguay, oramos por los siervos, oramos por los misioneros, oramos por aquellos que llegan a nuestro país y hoy necesitan de auxilio, que tú extiendas tu mano sobre ellos y tú los bendigas, Señor. Oramos por nuestra ciudad, Señor. Oramos por este lugar hermoso que tú nos diste para vivir, Señor. Que bendigas este lugar, las autoridades, las personas que viven a nuestro alrededor, aquellos que están, Señor, aún sin conocerte, que tú trates con ellos. Oramos por un tiempo de cosecha, Señor, en Uruguay, en el nombre de Jesús. Aún, Señor, oramos por nuestros vecinos, por las naciones vecinas, por las naciones que están sufriendo, por los que están siendo inundados, Señor. Misericordia, Padre, misericordia por esas naciones. Y oramos por tu pueblo Israel, por la paz de Israel, Señor. Oramos que tu mano poderosa esté allí, Señor. Oramos por las naciones para que se conviertan al Dios verdadero, aquel que tiene la salida para todas las cosas. Señor, confiamos en ti, confiamos que este tiempo, Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos y bendecirás, Señor, las vidas. En el nombre de Jesús. Oramos porque tú nos des, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo y podamos caminar en victoria. Estamos agradecidos, Señor. Estamos delante de tu presencia. Nuestro hogar, nuestra familia, Señor, nuestros seres queridos están en tus manos, Señor, en las mejores manos. Bendecimos nuestra familia y nuestros seres queridos. Bendigo a mi hermana en esta tarde que se ha podido comunicar y por este tiempo precioso que tú nos has dado, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, por todo lo que recibimos de ti cada día de nuestra vida. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bien, mandamos nuestros saludos a nuestros hermanos que hoy no se comunicaron. Amén. Y también a todos aquellos que van a escuchar la palabra por primera vez. Amén. Que sean bendecidos. Que sean bendecidos, que sean bendecidos. Bendecidos. Gracias, Cris. Gracias. Te mando una bendición grande y que Dios te sorprenda con sus bendiciones.